Buenas tardes. Bueno, entonces ya cerramos como toda la parte, pues digamos, todo el tema de redes, que como les dije, pues es una de las partes más extensas del curso. Pues obviamente no quedó mucho por ver ahí, muchas cosas pendientes. Solamente pues del problema del viajero, pues ahí podríamos quedar prácticamente unas 4 clases más hablando de eso. Pero bueno, ya se vio lo importante, ya se vio pues como la teoría fundamental, la notación y como los problemas, digamos, más famosos. Eh, ya vamos a empezar entonces ahora como un tema nuevo. Todos los temas que vamos a ver ya en el final del curso, de aquí en adelante, de alguna manera están relacionados con estadística. No es que vayamos pues a volver a ver otra vez toda la estadística, todo lo de distribuciones de probabilidad, distribución normal, distribución de paso, no hay que volver a utilizar eso en realidad. Pero los temas sí de alguna manera están relacionados con conceptos de probabilidad y estadística. Pues entonces lo que vamos a hacer ahora en esta clase y de pronto pues en parte de la próxima clase es un repaso muy corto de los conceptos importantes, al menos para que pues entendamos como la terminología o el lenguaje que se maneja. Entonces bueno, vamos a dedicar la clase de hoy básicamente a eso. Bueno, antes de empezar pues a hablar como de los conceptos así básicos y fundamentales, hacer pues como unas aclaraciones respecto a lo que se ve en este curso y a lo que se ve pues en otros cursos, ¿no? Como digamos, de matemáticas, ¿no? De programación. Todo lo que se trabaja, todos los modelos que uno trabaja, pues ya sea pues hablando de programación o hablando de cursos de matemáticas o hasta cursos de física, ¿no? Eh, o cualquier modelo que se aplique a algún problema, a veces un problema pues hasta de biología, lo que sea, uno puede decir que es un modelo determinista o un modelo probabilista, o determinístico y probabilístico, se utilizan pues también esos términos. O para lo que depende de la probabilidad también se utiliza el término estocástico. Entonces, básicamente uno puede clasificar los modelos como en dos bloques, ¿no? Los modelos deterministas y los modelos probabilistas. Y pues bueno, la tendencia ahora, en especial pues con lo de la inteligencia artificial y todo eso, la tendencia ahora es que cada vez se le da más importancia a los modelos, digamos, probabilistas, ¿no? Porque si uno se pone a pensar las cosas bien, en realidad pues todo es probabilista, ¿no? Todo de alguna manera tiene alguna incertidumbre y tiene algo que depende del azar o de la probabilidad. Entonces, bueno, primero empecemos hablando pues como de esos conceptos, ¿no? ¿Qué es un modelo determinista y qué es un modelo probabilista? Bueno, pues como les dije, eso es un repaso pues así como muy básico, no vamos aquí a profundizar mucho en detalles, pero sí interesa pues que entendamos como sí, lo fundamental, sobre todo para manejar pues como el lenguaje correcto. Entonces empecemos hablando como de lo general, modelos deterministas y probabilistas. Esto, como les dije, aplica pues para muchos campos, ¿no? Bueno, uno podría quedarse pues haciendo una discusión ahí de qué es determinista, qué es probabilista, qué es mejor, cuál es el límite exacto entre algo determinista y algo probabilista, pero pues así de manera general se puede decir esto. Los modelos deterministas se caracterizan básicamente por dos cosas. Lo primero es que los datos de entrada, lo que sea, ¿no? Lo que alimente el modelo, son conocidos con certeza. Si tengo una constante, yo digo, bueno, esa constante vale 3, vale 4. O sea, se conoce con certeza los valores pues, de entrada del modelo, de la fórmula, el algoritmo, lo que sea. Y otra cosa pues, fundamental de los modelos deterministas, esto pues aplica en especial para los algoritmos, ¿no? Pues casi todo lo que uno hace, realmente pues la mayoría es determinista, ¿no? Los algoritmos se caracterizan por esto, ¿no? Bueno, casi todos. Que para igual resultado, para iguales datos de entrada, yo hago un programa, un algoritmo,
puede ser una función, cualquier código ahí. Y si yo lo ejecuto varias veces para los mismos datos de entrada, uno dice, bueno, pues me tiene que dar la misma salida, ¿no? Y uno dice, pues eso es lo que pasa siempre, ¿no? Yo tengo cualquier algoritmo que tenga, si yo lo ejecuto 100 veces con los mismos datos de entrada, entonces las 100 veces me tiene que dar la misma salida. Sí, casi siempre los algoritmos se programan así, pero hay algoritmos que, pues, que no se programan así, que ya tienen como otros métodos. Entonces, esto es lo que caracteriza un modelo determinista. Los datos de entrada se conocen con certeza, o sea, no hay incertidumbre, ese dato vale 5, no es que no vale 5, vale 6, no, ese dato vale 5, se conoce pues el valor, digamos, con certeza, y esto, ¿no? Si se ejecuta varias veces, pues se supone que el resultado es el mismo, ¿no? Si se ejecuta varias veces con los mismos datos de entrada. ¿Qué es lo que caracteriza un modelo estocástico? Pues lo contrario, ¿no? Totalmente lo contrario. Si de pronto algún dato de entrada, alguno, tiene alguna incertidumbre, mire que esto es lo más lógico, ¿no? Cuando se está estudiando, por ejemplo, no sé, un modelo que hable como de la temperatura, uno dice, bueno, pero entonces, que incluya la temperatura como una variable. La temperatura va a tener como un margen de error, ¿no? Pues viene desde la medición, o sea, tiene cierta incertidumbre, ¿no? Entonces, los modelos probabilistas tienen en cuenta eso, que los datos de entrada tienen incertidumbre, no se conocen con certeza. Uno dice, bueno, este valor podría estar más o menos entre 5 y 6 punto algo, o hay una probabilidad del 90% que esté por aquí en ese intervalo pequeño, y una probabilidad de que esté en el intervalo más grande. Bueno, o sea, siempre se habla de una probabilidad de que esté en cierto rango. Los datos de entrada no son, digamos, conocidos con certeza. Y lo que parece más extraño, ¿no? Pero también hay algoritmos que, pues, que se programan así y tienen muchas aplicaciones, que para diferentes ejecuciones del mismo algoritmo con los mismos datos de entrada se obtenga diferentes datos de salida. ¿No? Eso parece pues, absurdo, ¿no? Yo tengo un algoritmo, un programa, lo que sea, y le aplico dos datos de entrada y lo ejecuto varias veces y cada vez que lo ejecute me saca un número diferente, ¿no? Uno dice, pero qué absurdo es eso. Pues no, no. Recuerden que todos los programas tienen pues su librería, su forma de generar números aleatorios y hay algoritmos que usan eso, que se basan en eso, en la generación de números aleatorios. Bueno, aunque ustedes saben, ¿no? Que si uno habla ya muy en serio de los números aleatorios, pues son realmente pseudo aleatorios, ¿no? Pues sí, no es que sean aleatorios del todo. Hay una forma de generarlos, pero el caso es que si uno en alguna parte del algoritmo le mete un número aleatorio, pues lo lógico es que pase eso, ¿no? Que al ejecutar el algoritmo varias veces, cada vez que él se ejecute, se produzca un resultado diferente. Y parece absurdo, pero esos modelos son válidos y son pues, muy aplicados, ¿no? Entonces ahí tenemos pues como lo principal, ¿no? Determinista, probabilista. Todo lo que hemos visto en este curso y gran parte de lo que seguiremos viendo, más del 90% es determinista. Todo lo que uno ve en los cursos de matemáticas, en los cursos de física, cuando a uno le meten alguna fórmula de, no sé, biología, cualquier cosa así, todo es determinista. Pero pues si uno se pone a pensar bien, en realidad todo debería ser probabilista, ¿no? Porque siempre hay alguna incertidumbre como en los datos, ¿no? Empezando por eso. Cualquier modelo que dependa de unas variables, es muy difícil que las variables sean conocidas con certeza. Siempre habrán como alguna incertidumbre ahí para cada una. Bueno, aquí pues como algunos ejemplos, ¿no? Vea, algo pues como así como interesante. Bueno, yo no, pues no es que sea experto en física, pero más o menos cosas que uno sabe por cultura general. Por ejemplo, en la física, la física pues así clásica, lo de Newton, la mecánica, las leyes de Newton, todo eso es algo completamente determinista. Hay fórmulas, ¿no? Si la velocidad inicial es tal y él se está dando en un medio que tiene tal fricción, entonces se puede predecir todo, ¿no? Se puede predecir la velocidad final, se puede predecir muchas cosas, ¿no? O sea, todo lo que uno más o menos ha visto pues en el colegio, así de cosas de Newton, ¿no? De la física pues clásica, es determinista. Eh, todos los algoritmos que vimos aquí de redes, todo lo que se habló al inicio del curso, los sistemas de ecuaciones, todos esos modelos pues son deterministas. Entonces uno dice, bueno, los probabilistas, ¿cuáles son? Pues bueno, pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con predicción de divisas o del clima, ¿no? Eso del clima es curioso, ¿no? Pero pues hay sistemas muy complejos que tratan de predecir el clima y esa es la cosa más probabilista que existe, ¿no?
Por eso se equivocan tanto, ¿no? A veces dicen que, bueno, que el clima dentro de una semana va a ser de una manera y cuando uno pasa una semana es lo contrario, ¿no? Bueno, pues porque obviamente eso depende de la probabilidad. Eh, pues y como les decía, la física, pues la física sí, pues clásica de Newton es determinista, pero ya la física cuántica, pues tiene en cuenta la probabilidad, ya es probabilista. Cuando ya se estudia la materia, pues en una escala muy, muy pequeña, más pequeña que los átomos, ya las cosas se comportan de una manera muy extraña que es impredecible, entonces ya se habla de probabilidades, entonces es algo probabilista. Bueno, y en las redes neuronales, pues toda esta parte de la inteligencia artificial también ahí se trabaja mucho con probabilidad. Entonces, bueno, eso es lo primero, ¿no? Saber que, pues, básicamente existen esos dos tipos de modelos que aplican para cualquier ciencia que utilice de alguna manera algún modelo, algún algoritmo, ¿no? Y pues para el curso también, que estamos trabajando. Lo que vamos así a ver, pues, como de probabilidad. Ah, bueno, esto también, pues, como para entrar así como en conocer las cosas, pues, como en el lenguaje correcto. A ver, aunque eso es como un tecnicismo, pero pues sí me gusta como mencionarlo, ¿no? Pues la probabilidad y la estadística no son iguales, ¿no? O sea, técnicamente pues se supone que son como ciencias diferentes. La probabilidad pues es como, digamos, lo más puro, ¿no? Y la estadística ya es cuando se aplica eso a casos como particulares, ¿no? Entonces uno podría decir eso, ¿no? Pues hay una diferencia entre la probabilidad y la estadística. La probabilidad pues es como, cuando uno busca esto pues en cualquier libro o en internet, le dicen es que es como la ciencia que estudia, la rama de las matemáticas que estudia las variables aleatorias. Y bueno, ¿qué es una variable aleatoria? Tocaría definir todo eso. Y la estadística ya es como tal con casos concretos, ¿no? Análisis de datos. Entonces, bueno, pues hacer el comentario nada más, ¿no? Técnicamente, pues probabilidades estadísticas son diferentes, pero pues la estadística utiliza resultados de probabilidad. Bueno, y cuando uno habla de estadística, ya pues, de lo que es aplicado como tal, de lo que se utiliza pues para estudiar, ¿no? Para analizar datos, la estadística se divide como en dos grupos también, en dos partes principales. Está lo que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Entonces, bueno, nada más quiero pues hacer como esa aclaración aquí. Eh, no es que vayamos a hacer pues aquí un tratado de esto, pero es bueno conocer como esos conceptos como con precisión. Eh, bueno, la probabilidad básicamente se puede definir como sí, la rama de las matemáticas que estudia, digamos, como las variables aleatorias, se podría decir así, o los fenómenos, hablamos como de fenómenos. Eso es como lo que se conoce como probabilidad. Hemos dicho, es como la parte pues más teórica. Y ya cuando se habla de estadística es cuando ya es algo aplicado. Bueno, aquí digamos que así, una definición, pues aquí uno podría quedarse discutiendo, esta definición no es correcta, pero bueno, digamos que análisis de datos. Eso es lo que más se usa ahora, ¿no? Tan pues de moda que está lo de la ciencia de datos y todo eso. Bueno, importantísimo pues conocer cosas fundamentales de estadística, ¿no? Eh, listo. Entonces, la estadística, que es lo que aquí vamos a ver un repaso así muy por encima, pues se puede dividir en dos grupos, ¿no? Lo que les dije. Estadística descriptiva, estadística inferencial. El repaso que vamos a ver aquí así rápidamente, pues es como estadística descriptiva. Es como de definiciones o conceptos para describir un conjunto de datos, ¿no? Uno tiene pues un conjunto de observaciones. ¿Y uno qué le puede hacer a ese conjunto? Pues bueno, el promedio, la desviación estándar, se le puede sacar como unos histogramas, cosas así, ¿no? Todo eso es estadística descriptiva. Bueno, pues obviamente hay mucho más ahí. Y la estadística inferencial ya es la parte como, de pronto ustedes vieron eso, no sé si lo recuerdan, lo de las pruebas de hipótesis. O sea, cuando ya se trata de tener modelos para predecir, ¿no? O sea, para predecir qué va a pasar con esos datos, ¿no? Eso también es muy aplicado ahora, ¿no?
lo de la estadística inferencial, tratar de predecir, ¿no? Usando análisis de datos, llegar como a predicciones, ¿no? Pues cualquier libro de estadística que uno coja hace esa aclaración. No hay libros que solamente se dedican a estadística descriptiva, otros que solamente se dedican a estadística inferencial, o hay libros que pues dividen como en dos partes, ¿no? Unos capítulos de estadística descriptiva donde se trabaja pues como toda la parte de cómo escribir los datos, cómo organizar los datos, ¿no? Para tener la información de una manera más, sí, más apropiada para leer e interpretar. Cuando se habla pues de todo ese tipo de gráficos, de histogramas, bueno, de frecuencias, de desviación estándar, media, todo eso. Varianza, eso es estadística descriptiva. Ya cuando se trata de predecir, usando esa información anterior, hay modelos que tratan de predecir lo que va a pasar, ¿no? Pues ya estadística inferencial. Bueno, ahora sí, después de haber visto como el contexto general, no te recuerden, en general tenemos modelos deterministas y modelos probabilistas. Aquí lo que hemos trabajado y lo que seguiremos trabajando en gran parte son deterministas. Y pues hablando de estadística y probabilidad, pues técnicamente son diferentes. Pues una cosa es la probabilidad, otra cosa es la estadística, aunque se tienden a confundir. Y la estadística pues se divide como en dos bloques principales, ¿no? Descriptiva e inferencial. Entonces el pequeño repaso que vamos a ver esta clase y de pronto parte de la próxima pues tiene que ver como con lo fundamental de probabilidad y algo así muy básico de como estadística descriptiva, no vamos a hablar como tal de estadística inferencial. Bueno, ahora sí, ya que estamos como en el contexto, ya sabemos para dónde vamos, en dónde estamos ubicados, entonces empecemos con el repaso básico. Bueno, lo primero es que el concepto básico de la probabilidad es lo que se conoce como el experimento aleatorio. Bueno, uno dice, ¿pero qué es eso? ¿Qué es un experimento aleatorio? ¿Será que cualquier cosa es un experimento aleatorio? Pues no. O sea, no todo fenómeno, no cualquier cosa puede considerarse un experimento aleatorio. Uno dice, bueno, por ejemplo, tirar una moneda, sí. Tirar un dado, sí. Que uno salga a la calle y no sé, cómo vea el cielo, ¿no? Nublado, despejado, bueno. Entonces, ¿qué de esas cosas, cuál es un experimento aleatorio? Entonces, las características pues son simples. Lo que se pide es esto. En primer lugar, que sea algo que uno pueda hacer, pues entre comillas, no indefinidamente. Eso pues indefinidamente, pues, es entre comillas, ¿no? Al menos un número de veces muy grande, ¿no? Indefinidamente quiere decir por siempre, ¿no? Bueno, por ejemplo, tirar una moneda, ¿no? Pues yo puedo tirar una moneda muchas veces, ¿no? Y porque la tiro una vez, pues ya no significa que la moneda se me dañe y uno lo puede seguir haciendo, ¿no? Segunda característica, debe ser algo para lo cual sea imposible predecir el resultado, ¿no? El ejemplo típico, la moneda de un dado, ¿no? Yo la puedo tirar, pero yo no puedo decir, no, es que hay una fórmula que me dice que la primera vez me va a caer esto y la segunda vez me va a caer esto, ¿no? O sea, no hay forma de predecir eso, ¿no? O sea, aquí no hay modelo determinista que valga, eso es algo, pues, el azar. Es imposible predecir el resultado, pero es imposible predecirlo, pero sabemos el conjunto de posibilidades, ¿no? Donde se va a dar. O sea, una cosa es que yo no sepa una moneda que va a caer, ¿no? Pero yo sé que hay dos posibilidades, ¿no? Pues cara y sello, ¿no? Igual un dado, ¿no? Yo no sé cuál lado va a caer, pero yo sé que hay 6 posibilidades, ¿no? De 1 a 6. Entonces, uno conoce el conjunto de posibilidades, pero lo que no sabe uno es cuál será exactamente ese conjunto. Entonces, bueno, esas son las características de un experimento aleatorio. Se puede repetir, entre comillas, indefinidamente. El resultado es imposible predecir, pero, pues, al menos conocemos el conjunto donde puede caer. Listo. Entonces, uno podría decir, por ejemplo, todos los días a las 6 de la mañana, ¿qué temperatura marca algún punto particular de la ciudad, ¿no? Pues es un experimento aleatorio, ¿no? Se puede hacer indefinidamente, no se puede predecir el resultado, o sea, yo no sé qué exactamente mañana a esa hora qué temperaturas va a estar marcando ese punto, ¿no? Pero más o menos uno sabe un rango, ¿no? Pues uno dice, bueno, pues ahí eso no va a marcar
1000 grados centígrados, ¿no? Bueno, grados Celsius se dice ahora ya no se puede decir centígrados, ahora toca decir Celsius, bueno, cierto, pues no estamos en el Sol, ¿no? O tampoco va a marcar, pues, menos 40 grados, ¿no? No estamos en el polo norte. Entonces, digamos que ese tipo de cosas se pueden considerar, pues, experimentos aleatorios y se les puede modelar con cierta teoría, que es lo que, bueno, lo que estudia la estadística. Listo, ahora sí, ya pues que estamos hablando de esta última parte del experimento aleatorio, el conjunto de resultados, que sabemos cuál es, ese conjunto de resultados se conoce como espacio muestral. Siempre que uno da un repaso de estadística o siempre que uno empieza a estudiar esto, los ejemplos son los clásicos, ¿no? La moneda y el dado, ¿no? Cuando uno tira una moneda, bueno, todo lo que ocurre, lo que se puede ahí hablar y con lo mismo con los dados. Entonces aquí estaremos hablando básicamente de tipo de ejemplos. Y pues bueno, también veremos ejemplos más interesantes. Eh, bueno, esto es un espacio muestral. Es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio, ¿no? Si estamos hablando de una moneda, pues cara o sello, un dado, un números de 1 a 6. Y bueno, pues como por notación se acostumbra representar esto con la letra omega. Esto pues es como notación, es una notación prácticamente estándar. Se usa esa letra para representar el conjunto de los posibles resultados. Bueno, hay algo además que se conoce como el evento. O sea, una cosa es el espacio muestral y otra cosa es el evento. ¿Qué es un evento? Un evento técnicamente es un subconjunto del espacio muestral. Eh, si estamos hablando de tirar un dado, el espacio muestral son los números de 1 a 6. ¿Qué es un evento? Un subconjunto. Los números 1 y 2, 1 y 3, 2 y 5, 2, 4 y 6, listo. Eso es un evento. Y cuando se habla de la probabilidad de algo, es la probabilidad de un evento, de que eso ocurra. Entonces, ojo con eso, ¿no? Este es el conjunto de todas las posibilidades del experimento aleatorio y este es un subconjunto. Y cuando se habla de subconjunto, un subconjunto es algo general. Podría ser el vacío o podría ser el mismo. O sea, si yo estoy hablando del conjunto A, ¿cuáles son los subconjuntos de A? Pues bueno, casos extremos. Técnicamente A es subconjunto de A. Y técnicamente el vacío es subconjunto de A. Entonces, ojo con eso. Ah, bueno, aquí están, es más, aquí lo tenía, ¿no? El vacío y el mismo espacio muestral también legalmente se consideran eventos porque legalmente son subconjuntos. Esto es algo como fundamental, ¿no? Técnicamente todo conjunto es subconjunto de sí mismo y técnicamente el vacío es subconjunto de cualquier conjunto, ¿no? Eh, bueno, y uno dice, pero es que no tiene sentido, pero si uno habla de lógica, con la tabla de verdad del condicional, ahí es que se explica que el vacío, pues legalmente es subconjunto de cualquier conjunto. Eh, listo. Ahora sí, la regla de oro de la probabilidad, y es donde se construye toda la otra teoría, pero esta es la regla de oro. Y esto es básicamente lo que vamos a repasar hoy, pues, y la próxima clase, una parte de la próxima clase. Vamos a ver esto de una manera así muy, muy, muy informal y pues como de sentido común. No vamos a desgastarnos como mucho tecnicismo, mucha teoría. Vea, la probabilidad, ¿no? La probabilidad de que un evento E se dé en un espacio muestral omega, pues se define como ya sabemos, casos favorables sobre casos posibles. Entonces, por ahora, pues hablemos de los ejemplos típicos, ¿no? De los que uno entiende más rápido. Lo de tirar un dado o una moneda, ¿no? Si tiramos un dado, ¿cuál es la probabilidad de que caiga un número par? Uno dice, pues bueno, ¿no? Dado, número par. Hay 3 números pares en un total de 6 casos posibles, ¿no? La probabilidad de que caiga un número par al tirar un dado
es un medio, ¿no? O si tiramos dos dados, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los dos números que me den sea mayor que 10, ¿no? Bueno, entonces ahí también uno puede sacar las cuentas. Pero entonces, eso es lo importante. O sea, todos tenemos una idea intuitiva de lo que es la probabilidad de que algo pase, ¿no? Y bueno, y uno habla de eso, ¿no? Uno, así uno hablando, pues uno habla de probabilidades, así, pues, pero técnicamente, ¿qué es la probabilidad? Uno tiene que tener claro cuál es el evento y cuál es el espacio muestral. Y la probabilidad se define así: número de elementos en E sobre número de elementos en omega. Cuando uno dice casos favorables, es la cantidad que tiene el conjunto E. Y cuando uno dice casos posibles, es la cantidad total, es el espacio muestral. Bueno, aunque pues, si ya uno está hablando como de cosas infinitas, esto se podría redefinir hablando como integrales, pero bueno, no. Dejémoslo así, que es para casos, digamos, como finitos. Este número podría ser muy grande y este número podría ser muy grande, pero pues bueno, básicamente son finitos. Eh, Ahora sí vamos con los ejemplos pues clásicos, y son los ejemplos con los que uno tiene que ir como madurando los conceptos, ¿no? El que les ha mencionado hace un momento. Bueno, no, hagamos uno más interesante. Ese del dado, pues que al tirar un dado, la probabilidad de que me salga par, pues bueno, es muy trivial. Entonces pongamos una vez con dos dados. Bueno, hay que decir pues como una aclaración que los dados están equilibrados, o sea, la probabilidad para cada número es igual. O sea, cada número tiene un sexto de probabilidad de salir. No es que sea un dado, pues que sea más pesado por un lado y entonces hay más probabilidad de que caiga cierto número. Digamos que son dados equilibrados. Son equilibrados. Hablemos de la suma pues de los dos números. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que al sumar los números que me dan en los dados, sacar 10, 11 o 12? Entonces, bueno, pensemos en eso, ¿no? Ya sabemos que es número de casos favorables sobre un número de casos posibles. Entonces, ¿cuál es la cantidad de casos posibles? Pues es fácil, 36, ¿no? Como hay 6 posibilidades para cada dado y la combinación pues es dos dados, sería 6 por 6, 36. No voy a escribir aquí pues las 36 posibilidades, pero pues ya más o menos sabemos de qué trata. Entonces siempre que nos planteen una pregunta así, que ¿cuál es la probabilidad de que pase esto? Entonces lo primero que vamos a pensar es, ¿cuál es el espacio muestral? O al menos así no lo escribamos completamente, debemos saber la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral, ¿no? ¿Y cuál es el evento? Y así no lo escribamos completamente, pues elemento por elemento, debemos saber la cantidad de elementos que tiene. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Eh, el espacio muestral, pues es las posibles combinaciones al tirar dos dados, ¿no? Entonces las posibles combinaciones serían pues 1, 1, 1, 2, bueno, no voy a seguir pues así, ya sabemos que son todas las posibles combinaciones de números entre 1 y 6 hasta la última que sería pues digamos 6, 6, ¿no?
No hace falta que le escribamos todas, lo importante es que sabemos la cantidad. 36 elementos. Tiene el espacio muestral, eso es clarísimo, ¿no? Ahora sí, el evento. Este sí lo quiero escribir completamente porque ese es muy chiquito. Bueno, que alguien me ayude aquí. ¿Cuáles serían los elementos en el evento? O sea, ¿cuáles son dentro del conjunto de las 36 posibles combinaciones? ¿Cuáles son las que suman mayor o igual que 10? Entonces uno diría, bueno, ¿cuáles son? Hablando de dados. 5 y 5. 5, 6, 6, 6. Exacto, 5 y 5, esa es única, ¿no? Esa no, pues no. Entonces, si estamos hablando de los que suman 10, la otra sería 6, 4 y 4, 6, ¿no? Mire que técnicamente son diferentes. Porque en el conteo que estamos haciendo, 6, 4 y 4, 6 son dos elementos diferentes. Entonces acá los cuento también diferentes. Bueno, aquí están los que suman 10, ¿no? Son solamente esos, 5, 5, 4, 6, 6, 4, pues porque 7, 3 no existen los dados, ¿no? O tampoco 8, 2. Los que suman 11, ¿no? Pues serían entonces... 5, 6, 6, 5. Exacto, 5, 6, 6, 5. No hay otra forma de sumar 11 y finalmente, pues, sumar 12, ¿no? 6, 6. Bueno, me quedó horrible esto, 6, 6. Listo, quedó mejor. Bueno, ¿cuántos elementos me dieron ahí? 6. Y terminamos. Entonces la probabilidad del evento E, es decir, sumar mayor o igual que 10, es 6/36, es decir, un sexto. Esta es la regla de oro de la probabilidad. Uno debe tener en claro los dos conceptos: espacio muestral y evento. Y se escribe así: la probabilidad de E un sexto. Bueno, ahora sí se habla como de, bueno, técnicamente se les llama como axiomas. Pero bueno, digamos como propiedades. O sea, ¿qué cosa es así como obvia, pues, cuando uno habla de la probabilidad? Lo primero es que, por sentido común, la probabilidad siempre será un número entre 0 y 1. Es imposible que eso me dé negativo. Y es imposible que eso me dé mayor que 1. O sea, es posible tener probabilidad 0. Es como si me dicen, la probabilidad de sumar 13. Imposible, ¿no? No hay forma de sumar 13. Considerando dos dados, entonces sería probabilidad 0. O lo máximo es probabilidad 1, ¿no? Es como si yo digo, la probabilidad de sacar par o impar, ¿no? Pues obviamente, ¿no? Eso es 1, ¿no? O saco par o impar o alguno de los dos, pues eso siempre va a pasar, ¿no? Entonces la probabilidad es 1. Entonces, hablemos de eso. Tenemos un espacio muestral, como siempre, llamémoslo así con este omega, y dos eventos, dos subconjuntos, que podrían ser, ¿no? Iguales a el grande o el mínimo, que es el vacío. Lo primero, y la regla pues como de oro de la probabilidad, es que la probabilidad de cualquier evento, en particular por ejemplo el evento A, siempre será un número entre 0 y 1. ¿Cuándo ocurren los extremos? Si estamos hablando del conjunto vacío, la probabilidad del conjunto vacío es igual a 0. O sea, eso ocurre cuando el espacio muestral, perdón, cuando el evento no tiene casos posibles. Lo que les dije, ¿no? Ejemplo anterior, probabilidad de sumar 13. ¿Cuál es el espacio, cuál es el evento? Vacío, ¿no? O sea, ninguna combinación suma 13, entonces sería 0/36, 0. Bueno. Y segundo, ¿cuándo ocurre que la probabilidad es igual a 1? La probabilidad es igual a 1 cuando estamos hablando del conjunto completo. La probabilidad de omega, ¿no? Si tiramos un dado
la probabilidad de sacar 1, 2, 3, 4, 5 o 6, pues es 1, ¿no? Siempre voy a sacar 1, 2, 3, 4, 5 o 6, sería 6 sextos, 1. Bueno, esa es como la regla de oro. La probabilidad es un número que por definición varía entre 0 y 1, no va a ser negativo, tampoco estará por encima de 1. También se puede hablar como de, digamos, cuando se habla de la unión y de la intersección. A ver, esto es interesante. Eso es como, nuevamente, como les decía, sentido común. Si yo tengo dos subconjuntos, bueno, tengo pues el conjunto grande, que es el espacio muestral, y aquí tengo pues como dos subconjuntos. Supongamos que haya pues alguna intersección aquí entre ellos. Un evento A y un evento B. Entonces les pregunto, voy a hablar de la probabilidad de la intersección, o sea, de que ocurran A y B. Probabilidad de A intersectado B, A intersección B. La voy a comparar con cualquier probabilidad, con la de A o la de B. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? ¿Será que es mayor o será que es menor? Es como sentido común, ¿no? ¿Qué es más fácil? ¿Que ocurra una cosa o que ocurran dos cosas al tiempo, no? Pues uno dice, es más fácil que ocurra una cosa, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que, no sé, hablando pues de cualquier cosa, por ejemplo, de que mañana llueva y además caigan relámpagos, no sé, pues algo así? ¿O cuál es la probabilidad de que simplemente llueva, no? Pues es más probable que simplemente llueva, ¿no? A que llueva y a la vez caigan relámpagos, ¿no? O sea, es más fácil que pase una cosa que pasen dos cosas. Entonces, ¿qué ocurre aquí? La probabilidad de que ocurran dos cosas, la probabilidad de intersección B, siempre será menor o igual que la probabilidad de B. Y también, pues, digamos que la probabilidad de A intersección B eh, será menor o igual que la probabilidad, de A. Es curioso, pero a veces cuando uno lee así como por encima las cosas y plantean como dos casos, uno cae en la trampa. Porque a veces le ponen esto como una trampa y uno no se da cuenta. A ver, exagerando pues un poco como con los juegos de azar. Si a uno le preguntan, ¿qué es más probable, no? ¿Ganarse un chance o ganarse el baloto? Pues todo el mundo dice, no, pues más probable ganarse un chance, ¿no? Probabilidades, bueno, de 1 en 10.000 o dependiendo de los... Pues hay varios tipos de chance, pues bueno, digamos que 1 en 10.000. Entonces uno dice, pues listo, pues más probable ganarse un chance, ¿no? Que ganarse el baloto. Pero cuando le preguntan a uno, ¿qué es más probable? ¿Ganarse un chance y el baloto o ganarse el baloto? Uno dice, uno cae en la trampa, ¿no? Es más probable ganarme un chance y a la vez el baloto, ¿no? Mentira, ¿no? Es más probable ganarse el baloto, ¿no? Que ganarse un chance y el baloto, o sea, porque pues son dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, ojo con eso. A veces uno como que cae en la trampa. Eh, es más fácil que ocurra una cosa a que ocurran dos cosas a la vez. Y si estamos hablando de la unión, es como lo contrario. Recuerden, cuando es intersección es I, ocurre A y B. Cuando es unión es O. Ocurre este o este, cualquiera de los dos sirve. Entonces la probabilidad de A unido B siempre será mayor o igual que la probabilidad de cualquiera de los dos, que la probabilidad de A, por ejemplo. Y lo mismo, la probabilidad de A unido B, pues será mayor o igual que la probabilidad de B. Bueno, pero como les decía, lo fundamental es como esto, ¿no? La probabilidad siempre va a ser un número que está entre 0 y 1 y la probabilidad pues se define así. Cantidad de elementos en el evento sobre cantidad de elementos en el espacio muestral. Entonces, cuando uno le haga una pregunta de probabilidad, uno debe estudiar bien, leer bien, pensar bien y determinar cuál es el evento, cuál es el espacio muestral. Lo que pasa es que muchas veces eso no es claro. Hay algunas preguntas que
dan lugar a discusiones entre gente experta en estadística, porque no es claro la interpretación de cuál es el evento y cuál es el espacio muestral. Pero bueno, acá pues vamos a ver como los casos así básicos, ¿no? Donde eso sí es claro. Hay preguntas muy raras que se ajustan ya como a la interpretación. Vamos a ver un ejemplo como que es fácil, pero pues también es como fácil, digamos, equivocarse si uno de pronto no lo lee como bien, no lo interpreta bien. Ya, seguimos hablando de dados. Pero ahora además se metió como algo ahí adicional, es que hay uno blanco y uno negro. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues vamos a ver. Entonces, primero, ¿cuál es la probabilidad de sacar 4 en el dado blanco? Supongamos que después los puedo diferenciar. Y la segunda es la probabilidad que el número que se saque en el dado negro sea mayor que el número que sacado en el dado blanco. Si ven que a veces como que, o sea, es que aquí como que se enredó la pregunta, ¿no? Si a mí me hablan de 2 dados, pues yo sé, hay 36 posibilidades, cuento, ¿no? La probabilidad de que sea mayor que 5, que sea par, que sea impar, que esté entre 2 y 3, lo que sea. Pero como me dijeron que hay uno blanco y uno negro, como que, no sé, me están ahí como enredando con ese blanco y ese negro. Y a veces ese tipo de preguntas son irrelevantes o a veces no. Entonces tenemos que analizar eso. Entonces la pregunta es, ¿cuál será aquí el espacio muestral? Es el mismo. O sea, no importa que haya uno blanco y uno negro. Yo supongo que, por ejemplo, no, es que yo el espacio muestral lo voy a dar y yo voy a suponer que el primer número es el blanco o que el segundo número es el blanco. Eso es todo lo que hay que decir aquí. Entonces, bueno, ¿dónde fue que lo...? Aquí. Miren. El espacio muestral es el mismo. No importa que sean blanco y negro, negro y blanco. Son 2 dados. Entonces, aquí toca hacer como una suposición, libremente. Voy a suponer que el primero es blanco y el segundo es negro. Bueno, ¿cuál fue que dije? Bueno, lo que sea, al blanco puede ser. Y el segundo negro. Eso es como lo único aquí adicional, que pues toca escoger, ¿no? ¿Cuál es cuál? Pero el espacio muestral es el mismo. Solo que ahí pues hay que diferenciar eso. Pero entonces no respondió la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de sacar 4 en el dado blanco? Tienen que, o sea, es que el hecho de que le pongan uno blanco y negro ahí, vea, la probabilidad de sacar 4 en el dado blanco es igual a la probabilidad de sacar 4 en un dado. Así de fácil es. Pero bueno, entonces vamos a plantear el espacio muestral para la parte A. Perdón, el espacio muestral ya está, el evento. ¿Cuál sería el evento para la parte A? Dijimos que el primero es blanco. Entonces el evento sería 4 con 1. 4, sí, la pregunta era sacar 4 en el dado blanco. 4 con 2, así hasta 4 con 6, ¿sí? O sea, en 6 casos hay 4 en el dado blanco. Eso quiere decir que la probabilidad de tener eso sería 6/36. 6 posibles casos
sobre 36 en total, 6 casos favorables sobre 36 totales, un sexto. Miren que la pregunta era sencilla, pero enredaba con eso del blanco y el negro. Un sexto. Hay un sexto de probabilidades de que el dado blanco saque un número 4. Y la otra pregunta es todavía más confusa. ¿Cuál es la probabilidad de que el número mayor esté en la segunda posición? Es decir, sea el negro, porque recuerden que estamos suponiendo eso. Primero blanco, segundo negro. ¿Cuál es la probabilidad de que el número más grande sea el segundo? Y uno dice, bueno, ¿cómo hacemos ese conteo? No hace falta escribir detalladamente el evento. Uno lo que debe saber es qué estructura tiene y en particular exactamente cuántos elementos tiene. Si estamos hablando del evento, a ver, de nuevo, el número en posición 2 mayor que el número en posición 1. 1, 1 no vale, ¿no? Porque ahí serían empatados, entonces sería 1, 2. Entonces irían desde 1, 2 hasta 1, 6. O sea, si en el primer dado se saca 1, hay 5 posibilidades de ganarle, 5 formas de ganarle. Entonces aquí hay 5 posibles resultados, ¿no? Si yo saco 1 en el primer dado, entonces hay 5 posibles formas de que se pierda, pues, con él. Sacando mayor en el segundo, ya. Digamos que yo saco 2 en el primer dado. ¿Cuántas posibilidades hay de que el segundo sea mayor? 2, 3, 2, 4, 2, 5 o 6. Bueno, terminé escribiéndolas todas. Aquí hay pues 4. Sigamos. Pero miren que uno ya sabe que sigue hay como una tendencia, ¿no? 5, 4, 3, 2, bueno. Si yo saco 3, ¿cuáles son las posibilidades de perder con el segundo? Pues 3, 4, 3, 5 o 3, 6. Pero no las voy a escribir todas, voy a decir que aquí hay 3 posibilidades. 3, 4, 3, 5, 3, 6. Si yo saco 4, probabilidad, pues opciones para perder 4, 5, 4, 6. Y finalmente, si sacamos 5, la única forma de perder es contra un 6. Y sacamos 6, nunca se va a perder, no se va a empatar o ganar, pero nunca se va a perder. Entonces miren. Ah, no, perdón. Aquí me faltó poner el 2 y aquí listo, está bien, ya terminamos. El 1. Entonces, bien, así de fácil, leyendo bien, ese es el evento. Cantidad de elementos. 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Ya tenemos la respuesta. Eso me da 15. 5, 4, 9, 12 y 3, 15. Mire que es una pregunta que no es trivial, ¿no? O sea, no es que sea imposible. Hay preguntas muy raras que uno ni siquiera entiende lo que se plantea y a veces da origen a discusiones y a interpretaciones, pero esta pregunta sí es clara. Entonces terminamos aquí para el segundo caso. Bueno, aquí, perdón, aquí puse E y aquí puse A. O sea, voy a llamarlo aquí como el espacio muestral, perdón, el evento A y aquí como el evento B, para que corresponda pues como con la letra y de A. Entonces aquí la probabilidad de que ocurra B, es decir, que el segundo dado saque un número mayor que el primero, es igual a 15/36. Ahí podemos sacar tercera y tercera y sería 5/12. Entonces listo, esa es
la idea fundamental, ¿no? Casos posibles sobre casos, sí, casos favorables, ¿no? Pues sobre el total de casos. Algo que también es muy bueno como tener claro es lo de las permutaciones y las combinaciones. Cuando uno le preguntan todas las posibles formas de acomodar esto, o la probabilidad de, por ejemplo, de ganarse tal cosa, ¿no? El baloto, o esa lotería que es como el baloto de Estados Unidos, el Powerball, que a veces sacan por ahí noticias que el acumulado van yo no sé cuántos millones de dólares. Bueno, uno tiene que saber cuándo la pregunta corresponde a una permutación y cuándo a una combinación. Pero entonces, ¿qué es permutación y qué es combinación? Bueno, son definiciones particulares de la estadística que aparecen en otras ramas. Por ejemplo, el triángulo de Pascal, eso, lo que uno enseña en el colegio, ese coeficiente, los coeficientes del triángulo de Pascal son combinaciones, ya vamos a ver eso. Entonces, bueno, otra cosita así básica que es bueno recordar. ¿Qué es eso de las permutaciones y las combinaciones? Bueno, ¿por qué recuerdo esto? Porque si uno tiene eso claro, es más fácil calcular la probabilidad de algo. Porque muchas veces el número de casos favorables o posibles puede ser una permutación o una combinación. Entonces, por eso es bueno recordar eso. Bueno, la diferencia básica entre permutación y combinación es que cuando hablamos de permutaciones, importa el orden. 1, 2 es diferente de 2, 1. O sea, importa el orden. Entonces pongamos esto, permutaciones. Aquí importa el orden. Bueno, arriba, antes de seguir. Siempre que se hable de una permutación o una combinación, me tienen que dar dos números. Por costumbre, pues se llama n y r. Entonces vamos a decir en un conjunto de n elementos. Puede ser 5, 6, bueno, cualquier cantidad de elementos. Y r tiene que ser un número menor o igual que n. Aquí se dice tomados de AR, bueno, de R. Pongamos esto en otro color, es n tomados de R. Por ejemplo, en un conjunto de 5 elementos, ¿cuántas parejas diferentes se puede tener? 5 tomados de A2. ¿Es una permutación o una combinación? Vamos a ver eso. Obviamente, pues, esa R tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, y pues menor o igual que n. No voy a poner eso porque es como claro. N tomados de R. Si tengo 5, no puedo tomar de A6, ¿no? Entonces, cuando se habla de permutaciones, sí importa el orden y básicamente es el conjunto de todos los posibles subconjuntos de ese tamaño. ¿Qué significa? Bueno, por notación se pone como P, una P, N tomados de R. ¿Qué significaría P5 tomados de 2? Dentro de un conjunto de 5 elementos diferentes, obviamente, ¿cuántos subconjuntos de 2 elementos puedo tener? Por ejemplo, yo tengo los elementos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles son los posibles subconjuntos? 1 con 2, 2 con 1, 3 con 4, 4 con 5. Bueno, no sé, me aburrí de contar. De eso se trata, ¿no? Eso es lo que significa permutaciones. Permutación de n tomados de R.
el conjunto de subconjuntos de R elementos que se puede formar en un conjunto de N elementos. Bueno, no voy a hacer aquí la deducción formal de la fórmula, nada más la quiero mencionar. Es n factorial sobre n menos r factorial. Y estas son cosas muy básicas pero importantísimas. Muchas veces uno calcula muy rápido una probabilidad de algo cuando uno maneja bien esto. Lo de permutación y lo de combinación. Y eso pues depende en otras cosas, de que uno calcule bien una probabilidad. A veces uno piensa que algo es muy poco probable, pero cuando uno ya hace los cálculos se da cuenta que, pues, que no es así, que en realidad la probabilidad de ese evento es grande, o al revés. Uno piensa que esa probabilidad es grande, pero cuando uno ya hace los cálculos se da cuenta que es muy, muy pequeña, que es prácticamente cero, como la probabilidad de ganarse una lotería, ¿no? En particular el baloto. Bueno, ya enseguida vamos a calcular la probabilidad exacta de eso. Bueno, ya voy a ver ejemplos ahora, entonces vamos a ver la parte, a recordar la parte de las combinaciones. Si estamos hablando de combinaciones, 1, 2 es igual a 2, 1. No importa el orden, lo que importa son los elementos, no en qué orden están pues, la lista. Bueno, y por notación, aunque esta notación no es como muy estándar, algunos utilizan como subíndice y superíndice, pero me parece mejor poner paréntesis. A veces ponen como así, pues, pero me parece mejor un paréntesis. Bueno, se utiliza la letra C. C, combinaciones de un conjunto de n tomados de AR. Entonces, como aquí el orden no importa, obviamente este número tiene que ser menor que el anterior. O sea, porque si estamos hablando de permutaciones, 3, 4 y 4, 3 son elementos diferentes. Pero cuando estamos hablando de combinaciones, para mí esto es lo mismo, porque el orden no importa. 3, 4 es igual a 4, 3. Entonces aquí el número es, como el anterior, pero dividido entre algo que lo hace más pequeño, que será r factorial. Es decir, ya pues hablando de la fórmula en general, bueno, aquí, esto es una r factorial. La fórmula dice esto, n factorial dividido entre r factorial por n menos r factorial. Entonces son como dos resultados así interesantes que uno debe tener en cuenta. Permutación, combinación. Es parecido, pero no es lo mismo. Dado cualquier conjunto y cualquier cantidad de elementos que vaya a tomar, siempre es mayor o igual la cantidad de permutaciones que la cantidad de combinaciones, porque en la primera sí importa el orden, en la segunda no. Primero hagamos un ejemplo así pues meramente numérico y ya después un ejemplo como aplicado a algún contexto particular. A ver cómo lo ponemos aquí. El conjunto, por ejemplo, vamos a llamarlo conjunto A. ¿Cuál es la cantidad de parejas de dos elementos diferentes que yo puedo armar con A?
Eso hagámoslo así pues manualmente y ya enseguida aplicamos la fórmula para que vean pues que todo coincida. Entonces las posibles parejas que se puede formar con sus elementos, primero voy a decir sin importar el orden. Bueno, no, primero hagamos el caso más grande. O sea, 1, 2 diferente a 2, 1, importando el orden. Bueno, al conjunto A, las posibles parejas que se pueden formar con sus elementos. Vamos a sacar la lista, ¿no? Bueno, ustedes me ayudan si de pronto ven que se me pasa una pareja aquí. Entonces yo digo, una pareja sería 1, 2 y de una vez pongo la otra. 2, 1. Voy con 1 y 3. Podría ser 1, 3 y 3, 1. Listo. Ahora sí, 2, 2, 1, 1, 2 ya están. Entonces el 2 formaría parejas con el 3. 2, 3, bueno, 2, 3 y 3, 1. Perdón, y 3, 2. Y el 3 podría formar parejas con 1 que ya están consideradas. Ya, entonces yo creo que estos son todos, ¿no? Si ustedes ven que falta alguna, me dicen, a ver. Yo creo que están todas aquí. Tengo 6. Entonces, ¿qué es eso? Esas son las permutaciones. Así es como se definen las permutaciones de n tomados de AR. En un conjunto de n elementos, ¿cuántos subconjuntos de R elementos diferentes puedo construir si tengo en cuenta el orden? Si 1, 2 es diferente de 2, 1, 2, 3 es diferente de 3, 2. Esas son las permutaciones. Bueno, aquí tengo 6. Y miren que eso hace referencia a lo siguiente. Yo hubiese podido economizarme de trabajo, miren, lo pude hacer manualmente porque era una cosa chiquita, o sea, era una cosa mínima. Pero si yo subo el nivel de la pregunta, yo digo, tengo un conjunto de 10 elementos. Yo quiero saber la cantidad de subconjuntos de 4 elementos. Yo no me puedo hacer eso, no me pongo a hacer eso manualmente, ¿no? Me demoro 1 hora, 2 horas haciendo eso. De 10 elementos, ¿cuántos subconjuntos diferentes de 4 elementos puedo formar? Yo no voy a hacer eso manualmente, pero tengo una fórmula. Lo importante es entender que eso es una permutación. Entonces aquí la fórmula sería P, permutación. Tengo 3 elementos tomados de A2, parejitas, tomados de A2. ¿Cuánto haría permutación 3 tomados de A2? La fórmula dice n factorial, que sería 3 factorial, sobre n menos r factorial. Entonces sería este menos este, da 1. En conclusión, esto me da 6, ¿no? Porque 3 factorial es 6, 1 por 2 por 3 da 6, y 1 factorial es 1. ¿Sí ven que me da lo mismo, no? O sea, obviamente hago esto para que verifiquemos, ¿no? Pero si la pregunta es, en un conjunto de 10 elementos, ¿cuál es la cantidad de subconjuntos de 4 elementos que puedo formar? Pues aplique la fórmula de las permutaciones y ahí está. Ahora, si yo digo, pero es que ahora para mí sí importa el orden, sí. El orden no importa, el orden no importa. O sea, para mí es 1, 2 igual a 2, 1, 1, 3 igual a 3, 1, 2, 3 igual a 3, 2. Bueno, lo pongo por acá. Bueno, yo me contradigo siempre. Ahora es si no tenemos en cuenta el orden. Ya lo hicimos con tenerlo en cuenta, ahora sí no tenemos en cuenta el orden. Lo que les digo, 1, 2 será igual a 2, 1. Yo lo quiero poner así bien grande. Si no tenemos en cuenta el orden, las diferentes parejas son
1, 2 y 2, 1 la pongo una vez nada más, pongo 1, 2. Ya sabemos que 2, 1 es igual a esta, se considera igual. 1, 3 y 3, 1 son iguales. Entonces pongo nada más 1, 3. 2, 3 y 3, 2 son iguales, pongo solamente 2, 3. ¿Sí en lo que pasó? Se dividió entre 2, se dividió entre r factorial. 2 factorial es 2. Entonces tengo 3 en total. En total. Ahora, esto que acabé de calcular, yo lo hubiese podido hacer sin necesidad de estar haciéndolas una por una, la cuenta, es combinación. Combinación en un conjunto de 3 tomados de A2. ¿Qué es lo que dice la fórmula? Sería 3 factorial dividido entre 2 factorial por 1 factorial. Bueno, que se da ahí en este 1 factorial. Bueno, es que quiero que me queden bien los factoriales. 2 factorial sobre 1 factorial. Arriba me daría 6, abajo me daría 2 por 1. Es decir, 3. Vea, ahora sí voy a plantear como una pregunta así, y ustedes me tratarán de ayudar aquí. Pues en primer lugar, me van a decir si es permutación o combinación. Hablemos como de una competencia, de lo que sea, pues equipos de fútbol, equipos de lo que sea. Bueno, digamos pues que sea un conjunto de equipos que estén enumerados del 1 al 10. Digamos que cada equipo tiene que jugar un partido, una competencia con cada uno de los demás. O sea, pues solamente una vez. O sea, no es que haya pues ida y vuelta, no, una vez y ya están por allá en otra parte, pues no hay locales ni nada de eso, ya es cada uno un partido contra otro, una competencia contra otro. Exactamente una vez. Entonces la pregunta es, digamos que el torneo sea así, pues, como ya, eso es todo. Y ya después ahí sigue otra cosa, pero por ahora eso. Entonces, ¿cuántos partidos hay en total? Cada equipo juega una vez con cada uno de los demás. Entonces, en total, ¿cuántos partidos se juegan? Mire que la pregunta es muy clara, ¿no? ¿Cuál es el número total de juegos? Hay 10 equipos, 10 participantes, y cada uno juega una vez con cada uno de los demás. O sea, el 1 juega con 2, 3, 4, hasta 10, el 2 también, así. Entonces, ¿cuál es el número total de juegos? Entonces, lo primero es saber, ¿eso es una combinación, es una permutación? ¿Quién me ayuda con eso? Eso es lo primero. Ya cuando uno tiene claro si es permutación o combinación, ya uno como que, bueno, entonces sigamos a ver qué se me ocurre.
Pero no sé, ¿quién me ayuda con esto? ¿Permutación o combinación? Combinación. Combinación. Exacto, porque el orden, ¿no? ¿Importa o no importa? El orden no importa. O sea, el partido que juega 1 con 2 es el mismo que juega 2 con 1. O sea, lo cuento una vez, no lo cuento 2 veces, no se repite. Entonces, esto es básicamente una combinación. Listo, por ahí vamos bien. Listo, pero entonces, ya que establecimos que es una combinación, la pregunta ahora es, ¿combinación de cuántos tomados de a cuántos, no? Yo creo que ya es más claro. Entonces sería el 1 con el 2, el 1 con el 3, así. Sí, exacto, pero como te estamos hablando, recuerda, cuando decimos una combinación es combinación de n tomados de a r. O sea, ya establecimos que esto no es permutación, que esto es combinación. Como ya tenemos eso claro, la pregunta ahora es, ¿quién es n? ¿Quién es r? Para hacer todas las posibles parejitas, pues para eso vamos. Bueno, la cantidad de parejas, no las quiero ver todas. Combinación. ¿Cuál es el total? El total es 10, ¿no? El total es 10, tengo 10 equipos. 10, y como son partidos, son enfrentamientos, entonces 10 tomados de 2. Y ahí salen todos los partidos, ¿no? 1 con 2, 1 con 3, 2 con 4, 5 con 10, lo que sea. O sea, aquí está el total. Combinación 10 tomados de a 2. Y según la fórmula esto es 10 factorial dividido entre 2 factorial. Y aquí va 10 menos 2 factorial, es decir, 8 factorial. Bueno, ¿quién me ayuda con esa cuenta? Y una vez el resultado simplificado. Bueno, a mí eso me da 45. Ya pues simplificándolo todo. O sea, en total son 45 juegos. Bueno, y para terminar por hoy, ese es como el típico ejemplo que se hace como en las clases de estadística, cuando uno está como empezando así a hablar de probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad de ganarse alguna lotería o en particular el baloto, ¿no? O sea, bueno, de pronto ustedes se dieron cuenta, pero eso pues hubo como cierto ahí problema, cierto escándalo hace algún tiempo. Creo que eso fue hace como pues poco tiempo, unos años ahí. El baloto cambió, ¿no? O sea, cambió pues como la forma de jugar eso, le metieron que otro número ahí, bueno, entonces lo que hicieron fue aumentar, hacer más difícil ganar eso, que la probabilidad sea más pequeña. Bueno, el baloto son, bueno, vamos a buscar aquí en la página, son 6 números, ¿cierto? O 5, no son 6 números. Eh, son es entre 1 y 50 o entre 1 y 45, ¿cómo es que es la cosa? Bueno, aquí dice que del 1 al 43. Bueno, aquí está pues ya estoy viendo en la página del baloto como la forma exacta. Bueno, ya. Sí, eso lo cambiaron un poco, pero... O sea, es curioso, lo cambiaron un poco para hacer ver que era más fácil ganar, pero en realidad lo pusieron más difícil, pero lo hicieron ver como si fuera más fácil. Pero si uno hace los cálculos, uno se cuenta, no, pues quedó más difícil. Eh, Así es que funciona el baloto. 5 números del 1 al 43.
y después un número aparte del 1 al 16. Entonces, ¿cómo calculamos la probabilidad? Lo de siempre, ¿no? ¿Es combinación o es permutación? Pues nuevamente es combinación, ¿no? Porque no exige un orden particular, ¿no? El baloto no exige el orden, el baloto exige que se gane sin importar en qué orden sean los números, ¿no? Por ejemplo, el que haya comprado 25, no sé, esto en otro orden también gana, no tiene que ser en este orden exacto. O sea, entonces, en primer lugar, es una combinación. Hay que entender que esto es algo que me va a dar un número y ese número lo multiplico por 16, porque esto de acá es aparte. O sea, esto no tiene que ver con esto, nada más multiplica. Entonces, ¿quién me ayuda para terminar por hoy? Y me dice cómo es la cosa aquí. Si me dicen que son 5 números del 1 al 43, ¿qué probabilidad tengo ahí? La cantidad posible de casos. Entonces sería combinación de 43, ¿cierto? De 43 posibles resultados tomados de a 5. Eso es lo que tengo acá. Y lo que me dé, ahora sí ya esto es aparte, lo que me dé lo multiplico por 16. Porque es un número del 1 al 16, la tal superbalota esa. Ahí está la trampa, ¿no? Por 16. Entonces, bueno, ¿quién me ayuda con ese número? ¿Cuánto da combinación de 43 tomados de a 5 por 16? Pero a mí me dio 15.401.568. Exacto, así de difícil es. O sea, la probabilidad de ganársela es 1 entre más de 15 millones, ¿no? Muy difícil. Obviamente hay gente que se lo ha ganado, ¿no? Pero así de difícil es ganarse eso. Ya me desanimó, profe, gracias. Sí. Ya vale. Y la lotería de Estados Unidos, el Super Bowl, Powerball, es 1 en 292 millones. Eso sí. Y hay gente que se lo ha ganado, pero es una cosa, pues, muy difícil. Bueno. Uno entre eso. C43, combinación 43 sumados de a 5 por 16. ¿Cuál es el número? 15 millones, ¿qué? 15 millones. 15.401.568. Así de difícil es. Y como estaba configurado el baloto antes, la probabilidad era como de 1 en 8 millones. Aquí prácticamente lo hicieron 2 veces más difícil de ganar. Pero acomodaron acá las cosas, le metieron eso a la superbalota y pues la gente no se dio cuenta, pero quedó más difícil que antes. Bueno, entonces ahí estamos haciendo pues como un repaso así de las cositas básicas que uno debe saber como estadística, porque los temas que siguen de estadística. O sea, no es que vayamos a trabajar como tal modelos probabilistas. Vamos a seguir trabajando en modelos deterministas, solamente que algunos modelos deterministas usan algunos resultados de estadística y se vuelven ahí un poquito probabilistas, pero como les digo, siguen siendo deterministas. Pero pues es bueno conocer esto, recordar algo de estadística. Entonces, listo. Dejo esto aquí por hoy. Continuamos la próxima clase con más cosas de pronto sobre el repaso de estadística. Eso de probabilidad condicional y ese tipo de cosas que también es bueno saber. Y distribuciones de probabilidad. Bueno, hasta luego. Continuamos el próximo jueves. Eso, profe, hasta luego. Soy profe. Gracias. Ya, hasta luego.